estos son los resultados de aprendizaje que espero que tengan el día de hoy. La idea es que ustedes tengan claridad, tengan las hojas de ruta para pensar en cada una de las patologías que causan dolor torácico en el servicio de urgencia. ¿Alguno de ustedes tiene? Bueno, entonces, ¿me ayudas con este caso aquí? Léelo. El señor Pedro García, de 58 años, acude al servicio de urgencia por un dolor torácico opresivo que comenzó hace una hora. Describe el dolor como una sensación de presión intensa en el centro del pecho, que se irradia hacia el brazo izquierdo y la mandíbula. El dolor no cede con el reposo y se asocia con disnea, náuseas y sudoración profusa. Pedro tiene antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y dislipidemia, todas bajo tratamiento farmacológico irregular. Es fumador de 30 paquetes año y tiene un estilo de vida sedentario. No refiere antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares. En la exploración física se encuentra ansioso y pálido, con una frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto, presión arterial de 150-90, frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto y saturación de oxígeno del 94% por aire ambiente. La auscultación pulmonar revela ruidos respiratorios normales sin ruidos añadidos. En el examen cardiovascular se observa un ritmo regular sin soplos ni galopes. Listo. ¿Quién se atreve a decir el enfoque de ese paciente? ¿Quiénes están rotando por urgencia? ¿Qué grupo? Además del grupo mío. ¿Quiénes están con el doctor Arcelio Blanco? Ajá, y entonces, Con confianza. ¿qué opinan? Dime, doctor. Pues, teniendo en cuenta que es un dolor torácico opresivo de una hora, yo diría que es una angina inestable, por lo que de uno le mandaría un EKG. ¿De uno le mandarías qué? Un EKG. Un EKG es válido, pero digamos como que catalogarlo enseguida como angina inestable todavía no. Pero es un dolor torácico, es decir, que tiene que tener un electro apenas llegue en el servicio de urgencia. Listo. ¿Algo más? Troponinas. Unas troponinas. ¿Te parece que el dolor torácico te hace pensar en un síndrome coronario agudo? No solamente el dolor torácico, sino el resto de signos. El resto de los signos. Listo. Entonces ya aquí hay dos personas que están pensando en un síndrome coronario agudo. Y eso es porque, digamos, conocen, creo yo, la semiología del dolor torácico de los pacientes con síndrome coronario agudo. ¿Qué es lo que ustedes tienen que aprender a hacer? A reconocer, según los diferentes patrones de dolor, cuándo pensar en una o en otra patología. Entonces, al final vamos a volver a hablar de este caso clínico. Entonces, cuando nosotros valoramos las causas de dolor torácico en el servicio de urgencias, hay muchísimas. Afortunadamente, las causas no mortales son más. Miren que se habla de que las causas musculoesqueléticas y la enfermedad por reflujo gastroesofágico conforman casi el 64% de las consultas al servicio de urgencia. ¿Estas son mortales? No, realmente no son mortales, pero son una causa muy frecuente de consultas al servicio de urgencia. Sin embargo, las causas mortales como la embolia pulmonar, el neumotórax, el taponamiento cardíaco, la disección aórtica y el síndrome coronario agudo son mucho menos frecuentes. Y al ser mucho menos frecuentes, tenemos que ser mucho más acuciosos para poder identificarlas porque estas patologías ponen en riesgo la vida del paciente. Entonces, como les dije, de causas de dolor torácico hay muchos. Por ejemplo, y las clasificamos según qué estructura podría estar afectada. Si vemos aquí, por ejemplo, las causas cardíacas y vasculares, vamos a encontrar el infarto, la enfermedad arterial coronaria, la disección de la arteria coronaria, pericarditis, cardiomiopatía hipertrófica, disección aórtica, las causas digestivas que no son mortales como el espasmo esofágico, la hernia hiatal, la gastritis, la enfermedad por reflujo gastroesofágico causa dolor torácico, ¿sí? Causas pulmonares como el tromboembolismo pulmonar, el EPOC, la neumonía, el derrame pleural, neumotórax, entre otros. Entonces, como les digo, hay demasiadas causas que pueden condicionar un dolor en el pecho
y la idea es que ustedes puedan identificar cuándo de estas obedecen a una causa mortal. Recordar, igual como les dije anteriormente, todas las causas cardiovasculares, las causas que son condicionadas por alteraciones a nivel de la pared torácica, a nivel pulmonar, a nivel gastrointestinal, pero después de todo eso, de haber excluido todo eso, es cuando pensamos en que pueden haber causas psiquiátricas de dolor torácico. Los trastornos de ansiedad son causas de dolor torácico, pero no es que nosotros debemos o podemos decir inmediatamente apenas llega un paciente al servicio de urgencias, clasificarlo como que su dolor torácico es por causa psiquiátrica, sino que tenemos que excluir todas las anteriores y después al final es cuando podríamos encasillarlos en que esta es la causa de su dolor torácico. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase es síndrome coronario agudo, disección aórtica, tromboembolismo pulmonar, neumotórax y taponamiento, que son las causas mortales de dolor torácico en el servicio de urgencia. A todo paciente que llega al servicio de urgencia siempre se le aplica el ABCDE. Vamos a ver que la A significa revisar cómo está la vía aérea de mi paciente, si mi paciente puede respirar normal, que no tenga ninguna alteración para respirar, que esto pueda condicionar de forma inmediata una intubación orotraqueal. B, cómo están las respiraciones, es decir, el patrón respiratorio, la frecuencia, la saturación, todo eso hace parte de observar cómo está la vía aérea de mi paciente y si mi paciente puede respirar de forma normal. O sea, lo primero es estabilizar a mi paciente. C, cómo está la circulación, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la perfusión, si todo esto está adecuadamente, que me permita realizar una adecuada entrevista a mi paciente. D, vemos el resto de las cosas, como la reactividad de la pupila, cómo está la glucometría inicial, el estado neurológico, si está consciente, si está alerta, si está somnoliento, ¿sí? Y en E ya empezamos la historia clínica y el examen físico. Entonces, si mi paciente llega al servicio de urgencias con un dolor torácico, ¿qué tiene que tener todo paciente que llega a urgencias con dolor torácico? Un electrocardiograma, no importa. Si mi paciente, su motivo de consulta es dolor torácico, por lo menos tiene que tener un electrocardiograma en los primeros 10 minutos desde que consulta. No puede demorarse más. Y de ahí en adelante es que se van a desglosar la identificación del resto de causas. Entonces, como toda historia clínica, como le enseñaron a ustedes, cuando nosotros vamos a caracterizar el dolor, lo hacemos con la mnemotecnia Alicia. Específicamente en dolor torácico, la forma en cómo aparece el dolor, qué tan rápido se instaura y qué estaba haciendo mi paciente cuando aparece el dolor es supremamente importante. No es lo mismo un dolor, siempre se los digo a los que rotan conmigo, no es lo mismo un dolor que te aparece de forma súbita, que tú estás sentado y te apareció de un momento a otro, a un dolor que viene apareciendo lentamente varios días. O no es lo mismo un dolor que te levanta del sueño, que tú estás durmiendo y te levantas del sueño y te duele el pecho, a un dolor que te da estando sentado o a un dolor que te da haciendo algún tipo de esfuerzo. Todas estas cosas, las características, el cómo, el cuándo, te ayudan a identificar cuál podría ser la causa del dolor torácico de tu paciente. Entonces siempre pregunten, uno, ¿cuándo apareció y cómo apareció el dolor? ¿Qué estaba haciendo el paciente cuando le apareció el dolor? ¿Ustedes creen que si un paciente les consulta, les dice, es que a mí el dolor, yo estaba durmiendo y me dio un dolor tan fuerte en el pecho que me levantó, versus un paciente que te dice que estaba caminando y le dio dolor en el pecho? ¿Qué les hace pensar más en infarto? El dolor que te despierta del sueño. Es un paciente que está totalmente en reposo, que está tranquilo y de pronto le da un dolor torácico, ¿cierto? A un dolor que te da con el esfuerzo, tú dices, puede ser una angina inestable, ¿sí? Entonces las características de cómo empezó el dolor son supremamente importantes. Listo, localización. Antes de seguir con lo de la Alicia, siempre recuerden que en el interrogatorio nosotros primero escuchamos al paciente y luego es que hacemos el interrogatorio dirigido. El primero esperamos que mi paciente nos diga todo, cómo se siente, cómo ponen las cosas, y después hacemos las preguntas específicas, porque no podemos inducirle respuesta a los pacientes, es decir, los escuchamos y después si no nos quedan claras cosas o pensamos en algo específico, ahí sí preguntamos específicamente. Ejemplo,
le preguntamos al paciente, señor, ¿dónde le dolía? No sé, en todo el pecho. No sé, o sea, le dice que le duele en todos lados, ustedes lo escuchan y luego le preguntan, pero le dolía aquí o le dolía acá o le dolía acá, y ya el paciente puede ayudar a identificar exactamente dónde era el dolor y el tipo de dolor. Dónde se le iba, la irradiación también es importante, las características del dolor. Siempre generalmente se habla de un dolor opresivo o un dolor tipo punzada o un dolor transfixiante. El dolor transfixiante, ¿cómo dirían los pacientes que tienen un dolor transfixiante? Como si lo atravesaran, ¿listo? Muchos pacientes van a decirles que yo sentía como si me atravesaran, y eso se llama dolor transfixiante, ¿listo? Entonces siempre tratar de darle formas a que sus pacientes les explique cómo es el dolor. La intensidad del dolor y si el dolor alivia. El alivio del dolor también es importante. ¿Cómo? ¿Qué hace? ¿Qué posición? ¿Se tomó algún medicamento? ¿Qué cosa hizo el paciente para que el dolor se aliviara? Y los concomitantes, aunque ustedes no crean, son uno de los datos que más nos ayudan a orientar. Si con ese dolor mi paciente tuvo disnea, sintió palpitaciones, estuvo diaforético, tuvo vómitos, tuvo urgencia defecatoria, tuvo alteración del estado de conciencia o tuvo fiebre. Siempre es importante preguntar síntomas asociados al motivo de consulta principal. Entonces lo mismo ahorita con la mnemotecnia sample, entonces miramos los signos y síntomas, las alergias que mis pacientes tengan a medicamentos, qué medicamentos están tomando o qué usan normalmente, si han estado usando algún nuevo medicamento, cuáles son las comorbilidades de mi paciente. No es lo mismo un paciente joven de 25 años con dolor torácico versus un paciente de 60 años con hipertensión, diabetes, accidente cerebrovascular previo que consulta por dolor torácico. ¿Cuál de esos dos pacientes tiene más probabilidades? Obviamente el paciente comórbido, ¿cierto? El paciente comórbido tiene un mayor riesgo de que su dolor torácico sea de causas cardíacas o causas coronarias. ¿Cuándo fue la última ingesta de alimentos y qué eventos podrían conducir a la situación? Hay pacientes que presentan dolor torácico posterior a discusiones, eso se le conoce como síndrome o Takotsubo. El Takotsubo existe, es un dolor torácico intenso que suele suceder después de descargas adrenérgicas por eventos de mucha felicidad, mucha rabia, mucha tristeza. Literalmente el paciente se infarta posterior a esa descarga adrenérgica, es decir, que sí pueden ocurrir infartos asociados a mucha felicidad o mucha tristeza o a discusiones. Listo, entonces, ¿qué dijimos que tiene que tener todo paciente que consulta por dolor torácico? En primer lugar, el electro. El electro, en los primeros 10 minutos, siempre tomar los signos vitales, ver que mi paciente está estable, ¿sí? Glucometrías, eso nunca se les puede olvidar. Y en caso de ser necesario, ustedes mandarán una radiografía de tórax, ya ustedes habiendo escuchado al paciente y habiendo pensado en un posible diagnóstico, y según lo que ustedes piensen van a mandar o una troponina o un dímero de gases arteriales, y siempre deben tener un hemograma y una función renal. La escala de Hart es una escala que se utiliza para clasificar el riesgo que tiene mi paciente de que el dolor torácico sea de causas coronarias. Entonces él te mide. Las variables que utiliza son la historia clínica, el electrocardiograma, la edad de tu paciente, qué factores de riesgo tiene y las troponinas. Entonces, básicamente, esta es una escala que ya se hace cuando ustedes ya tienen los resultados de los estudios. Por eso es que su utilidad ha entrado en desuso. Lo que más nosotros realizamos es ver las características del dolor y las comorbilidades de mi paciente, y con eso clasificamos el riesgo que tiene mi paciente o la probabilidad que tiene mi paciente de que el dolor torácico sea de características o sea de origen coronario. Ahí. Entonces empecemos con el primer tema, que es la pericarditis. ¿Quién sabe qué es la pericarditis? Inflamación del pericardio, obviamente, ¿listo? El nombre lo dice. Entonces, la pericarditis es una patología que casi
casi nadie le presta atención, casi nadie sabe, casi nadie estudia. Y solo piensan en infarto, 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 infarto. Pero hay otras causas de dolor torácico y una de estas es la pericarditis. La pericarditis ocurre porque el pericardio, que es el saco que recubre el corazón, se inflama. Y cuando esto se inflama, pues duele, porque recuerden que el pericardio está altamente inervado. Entonces, cuando se inflama, duele, y esta pericarditis se puede asociar a derrame pericárdico o no puede haber derrame pericárdico. ¿Cuáles son las causas de la pericarditis? Son muchas. Las causas más frecuentes son las causas infecciosas. ¿Sí? Las causas infecciosas. Son pacientes que tienen historia de que primero tuvieron una gripa o una diarrea, ¿sí? Y posterior a esto presentan el dolor torácico. Normalmente da en pacientes muy jóvenes, y el dolor es característico. Entonces, siempre que piensen en pericarditis, preguntarle a su paciente si ha tenido infecciones previamente, si estuvo con gripa, estuvo con diarrea o alguna otra causa. Pero también hay causas no infecciosas, como las causas autoinmunes. Ejemplo, los pacientes con lupus, con artritis reumatoide, con Sjögren, entre otros, pueden hacer pericarditis. Sin embargo, el curso o la aparición del dolor torácico en la pericarditis de causas autoinmunes es un poco más lento, más larvado. Hay muchas causas. Recordar que las principales son las infecciosas, y de las causas no infecciosas, las autoinmunes es una causa también. En Colombia hay una causa de pericarditis que es la tuberculosis. Casi nunca lo pensamos, pero esto aparece sobre todo en los pacientes que tienen un dolor torácico crónico y se asocia al derrame pleural. La tuberculosis puede dar pericarditis de pulso crónico. Esto es pericarditis aguda. ¿Cómo es el dolor torácico de la pericarditis? Entonces el paciente se consulta por un dolor subagudo que aparece de forma larvada, lleva 3, 4, 5 días de evolución, dolor en el pecho, intenso, puede localizarse de forma retroesternal, se puede irradiar a cuello, a miembros superiores, y lo pueden describir tanto punzante como opresivo. La intensidad es moderada. Hasta ahí, teniendo en cuenta esas cosas, ¿ustedes creen que si alguien que les consulta urgencia por esos síntomas, ustedes podrían distinguirlos de infarto? Es muy parecido, ¿cierto? Es muy parecido a un infarto. La única diferencia podría ser el tiempo de evolución, pero si el paciente consulta el primer día que le apareció el dolor, es muy difícil de reconocer cuándo es un infarto y cuándo es una pericarditis. Entonces hay algo característico de la pericarditis, que es lo siguiente. El dolor de la pericarditis, cuando el paciente se acuesta, se empeora, y cuando el paciente se sienta o se echa hacia adelante, el dolor mejora. ¿Listo? Entonces ustedes van a ver que son pacientes que adoptan una posición antálgica, que es echarse hacia adelante, porque eso les mejora el dolor. Y además el paciente les va a manifestar concomitantes que los van a orientar, que es que tuvieron síntomas respiratorios o gastrointestinales previos, que tuvieron fiebre, ¿sí? Y además, cuando ustedes lo ocultan, va a presentar algo llamado como roce pericárdico. La idea es que ustedes busquen en YouTube, en algún lado, cómo se escucha un roce pericárdico, para que lo ayuden a identificar. Porque cómo se inflama, recuerden que en el espacio pericárdico hay normalmente algo de líquido que permite que se muevan las dos capas del pericardio sin problema. Pero cuando este se inflama, ese líquido se pierde y rozan, y eso es lo que da el roce pericárdico. ¿Listo? Además, el paciente puede tener marcadores inflamatorios elevados como PCR, BCG y leucocitosis, porque esto se asocia a pura inflamación. Cuando nosotros, entonces le llega un paciente con sospecha de pericarditis a urgencia, o más bien con dolor torácico a urgencia, pero entonces, señor, ustedes le preguntaron, vieron que había tenido fiebre, que había tenido gripa previamente, es alguien joven. De todos modos, como es un dolor torácico, ustedes le tienen que hacer un electro. Entonces, sospechan pericarditis. Lo que tienes que pensar ahora es que voy a encontrar en el electro que confirme mi sospecha de pericarditis. Lo que joven sería que De menor de 40 a 45 años. Es muy común. De 40. Sí, es muy común en pacientes jóvenes. Listo. Entonces, cuando nosotros hacemos un electrocardiograma y pensamos que puede ser el pericarditis, los hallazgos que vamos a buscar son los siguientes. Va a haber una elevación del ST, pero esta elevación del ST no nos va a indicar infarto, porque las
morfología de la elevación del ST es diferente. Es una elevación cóncava y además es generalizada. Si ven esto que está acá arriba, recuerden que el cóncavo es así y convexo es así. Entonces, cuando se eleva el ST en infarto es una elevación convexa, pero cuando se eleva en pericarditis es una elevación cóncava. ¿Listo? La elevación es así. Esto es característico de la pericarditis, la morfología de la elevación. Y se asocia a depresión del PR. Esto que ven aquí es una depresión del PR. El PR se va a deprimir. Asociado a eso, la elevación del ST es generalizada, es decir, está en todas las derivadas, Y en el infarto, ¿dónde se eleva el ST? Se eleva en una zona afectada específica, es decir, B1 y B2, que es irrigado por la descendente anterior, o B3 y B4, o B5, B6, o D2, D3, ABF, que indican cara posterior. ¿Sí me explico? En el infarto, la elevación del ST es segmentaria, dependiendo de dónde esté la oclusión. Pero en la pericarditis, como es una inflamación del pericardio, pues lo que vamos a ver es una elevación generalizada del ST. ¿Listo? Esa es la diferencia principal. Entonces, si ven este electro, por ejemplo, D1 hay una elevación cóncava del ST. D2, elevación del ST. B1, B2, B3, B4, B5, todo está elevado el ST, más en unos que en otros, pero si ustedes ven esto así, ustedes no me van a decir, es que está infartado todo el corazón. No, imposible. Es que tiene una pericarditis, ¿listo? Y si observan con los ojos del alma, en B3 y en B4, perdón, en B2 y en B3 hay un descenso del PR, Es decir, síntomas claros. Hallazgos electrocardiográficos, pensar en pericarditis. ¿Listo? Este es otro electro de pericarditis. Si observan aquí, lo más característico es la morfología. Miren que cómo se eleva ese ST. Este era un paciente que apenas estaba iniciando los cambios, pero sí ven que es cóncavo, es la elevación cóncava. Y el descenso del PR se ve aquí en D2, perdón, en D3, en D2 se observa un poquito. Tarea, ver electros de pericarditis para que se les vaya quedando la imagen. Esto simplemente, bueno, esto poquito a poquito lo irán entendiendo, pero esto es un ecocardiograma. Aquí básicamente en el ecocardiograma lo que se busca en los pacientes con pericarditis es ver si tienen derrame pericárdico o no. ¿Cómo hacemos los criterios diagnósticos de pericarditis? Entonces, un paciente que tenga por lo menos dos de los siguientes: un dolor torácico típico de pericarditis, presencia de roce pericárdico, elevación difusa del segmento ST en una aparición o una depresión del PR y presencia o no de derrame pericárdico. Otras cosas que te ayudan a pensar en pericarditis es la elevación de los reactantes de fase aguda o que hay inflamación pericárdica evidenciada por imagen. ¿Fácil o no fácil? Pericarditis. Es realmente fácil, lo que ustedes tienen que hacer es leer más sobre pericarditis. Pero cuando lo piensan, entonces, como le dije, dolor torácico, que puede ser de muchas características similares al síndrome coronario agudo, que se asocia con síntomas previos de infecciones previamente, que se alivia cuando el paciente se echa hacia adelante, se empeora en el decúbito y tiene estos hallazgos característicos en el electrocardiograma. Listo. Taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco va asociado a la pericarditis. Una pericarditis te puede llevar a un taponamiento cardíaco. Básicamente lo que ocurre es que ese saco pericárdico, se llena de líquido, más del líquido que debería haber ahí. ¿Y qué pasa si el espacio pericárdico se llena de líquido? ¿Qué va a pasar con el corazón? No se logra expandir. No se logra expandir. ¿Y si no se logra expandir, qué va a pasar? El paciente puede llegar a una falla cardíaca. Sí. Hay una hipoperfusión global porque no puede salir adecuadamente la sangre, no puede ni entrar y no puede ni salir. Entonces hay hipoperfusión cerebral, hipoperfusión generalizada. El paciente, como tiene acúmulo de sangre, va a tener datos de falla cardíaca derecha, ¿sí? Va a haber una clínica muy florida. Pero entonces, ¿por qué ocurre el taponamiento cardíaco? El taponamiento cardíaco puede ocurrir por infecciones, es una de las causas más comunes.
se llena el espacio pericárdico de líquido, de pus, entre otras cosas. Dependiendo de qué tan rápido se instaure la acumulación de líquido a nivel del saco pericárdico, así van a ser los síntomas. Ahorita les dije que la tuberculosis podría causar derrame pericárdico, pero generalmente la tuberculosis no te va a llevar a un taponamiento. ¿Por qué? Porque tiene un curso crónico. Entonces, no es lo mismo un corazón, un espacio pericárdico que se va llenando lentamente de sangre o de líquido, y el corazón va teniendo unos mecanismos de autorregulación, y esto no va a permitir que el paciente tenga los síntomas de taponamiento cardíaco, versus un paciente que, por ejemplo, tuvo una ruptura de una de las paredes del corazón y sale toda esa sangre para el espacio pericárdico. ¿Qué va a pasar? Obviamente cuando es agudo es donde se van a presentar los síntomas, y es cuando se va a presentar el taponamiento cardíaco. ¿Listo? Entonces por eso se habla de que es una compresión rápida del corazón que va a poner en peligro la vida del paciente, y puede ser causada pues, por todas estas cosas que mencioné aquí. La semiología: el paciente presenta un dolor torácico de aparición aguda o subaguda, también es retroesternal, se puede irradiar, puede ser opresivo o punzante, la intensidad es moderada, pero este dolor no va a mejorar. ¿Por qué no va a mejorar? Porque hasta que nosotros no liberemos esa presión del espacio pericárdico, el dolor no va a mejorar en mi paciente. Hay unos concomitantes o hay unos hallazgos semiológicos que te van a hacer pensar en taponamiento cardíaco. ¿Alguien se acuerda? La triada de La triada de Beck. eso. ¿Y qué hace parte de la triada de Beck? Hipotensión, Hipotensión, disminución del ruido ruido cardíaco, cardíaco velado e ingurgitación yugular. Exactamente. Entonces, dolor torácico, ingurgitación yugular, ruidos cardíacos velados e hipotensión, piensen enseguida en taponamiento cardíaco. De una, es una urgencia. Hay que hacer algo que se llama ventana pericárdica, que básicamente con una aguja se llega al espacio pericárdico y se saca la sangre o lo que sea que esté causando ese taponamiento. ¿Listo? Entonces, todos estos son los concomitantes. Hay alteración del estado de conciencia, porque mi paciente va a presentar hipoperfusión cerebral, pulso paradójico, eso le encanta al maestro. ¿Quién me dice? Aunque bueno, ahí lo puse abajo. ¿El maestro no se los ha preguntado? No. Qué raro. No les creo. Entonces, el pulso paradójico básicamente es que cuando el paciente inspira, normalmente el pulso debería bajar, pero debería bajar máximo hasta 10 milímetros de mercurio. En los pacientes que tienen taponamiento cardíaco, disminuye más de eso. Cuando está inclusive más de 15 o 20, es altamente sugestivo de que hay taponamiento cardíaco. ¿Listo? La sensibilidad, miren que es súper alta, por eso es bueno buscarlo. Sensibilidad del 98% y especificidad del 83%. Hay dos formas en cómo se buscan. Uno es con el magnito, insuflándolo, y otra es simplemente tomándole el pulso. Van a buscar cómo se hace la exploración del pulso paradójico, ¿vale? Entonces, eso era lo que les decía, lo de la triada de Beck, aumento de la presión venosa yugular, los ruidos cardíacos velados y la presencia de hipotensión. Siempre que encuentren esto, pensar en taponamiento cardíaco agudo. ¿Qué hallazgo van a encontrar en el electrocardiograma de un paciente que tiene taponamiento cardíaco? Bajo voltaje. ¿Por qué bajo voltaje? ¿Quién me dice? Porque está lleno de líquido, entonces la transmisión no va a ser adecuada. Entonces vamos a ver esos complejos todos chiquiticos, todos pequeños, que no es normal. ¿Listo? Signos de pericarditis, entonces muchas veces la pericarditis te lleva a taponamiento, entonces por eso pueden encontrar elevación difusa, cóncava del ST, disminución del PR y bajo voltaje, y presencia de alternancia eléctrica. Esto que ven aquí son los criterios como tal para definir bajo voltaje, se los ponen a aprender, pero estos son los hallazgos electrocardiográficos de taponamiento. Y si le hacen una imagen, van a encontrar esto que se llama signo de la signo de la cantimplora, acuérdense, signo de la cantimplora, que es que el corazón al llenarse de líquidos se forma como una bota, una cantimplora, y eso básicamente no es que el corazón esté grande, sino que está lleno de líquido, el espacio pericárdico. ¿Listo? Bueno, entonces taponamiento. Afortunadamente no es tan común, pero es mortal.
Otra de las causas mortales de consulta al servicio de urgencias es la disección aórtica. Mi grupo de urgencias, yo les hablé de disección aórtica, ¿no? Y entonces, están expertas en disección. Lo afortunados que han sido porque vimos una disección, ¿no? Bueno, les mostré la imagen. Yo les digo de que las disecciones aórticas son mortales, pero no son tan comunes, entre comillas. Porque acá en el hospital ha sido el lugar donde yo más he visto que llegan disección aórtica. Siempre llegan. Ustedes vieron con el maestro la disección, tampoco. 45. Ok. A ver, aquí llega mucha disección aórtica, llega mucha disección. ¿Listo? Y es poco común. Se habla que es menos del 1%. Yo creo que ese 1% llega hasta los... Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la disección aórtica? Recuerden que la aorta tiene varias capas. Entonces lo que sucede es que la íntima se desgarra básicamente de la media y ese espacio se empieza a llenar de sangre y eso no debería ocurrir. Si eso ocurre, ¿qué va a pasar con la sangre del espacio intravascular? Se va a depletar y si eso se depleta, ¿qué va a pasar? Hipoperfusión. Hipoperfusión de ahí en adelante, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de los síndromes aórticos agudos, hay tres. La disección, el hematoma intramural y la úlcera penetrante. Entonces, en la disección es esto que vemos aquí, esta es la luz normal y esto que vemos acá es la luz falsa. Eso es lo que sucede, se forma una luz falsa donde empieza a irse la sangre y esa sangre se acumula aquí y van a condicionar una hipoperfusión del resto de los órganos. El hematoma intramural es básicamente lo mismo, solo que la mayoría de las veces se queda contenido. Y la úlcera penetrante es que se forma una úlcera en la pared de la arteria y ahí empieza a acumularse la sangre. ¿Cuál creen ustedes que es el factor de riesgo para que se dé una disección aórtica? La hipertensión arterial. La hipertensión arterial mucha gente no le para bola, se toma la pastilla un día sí, un día no, les dicen que son hipertensos y se la toman, les da igual, duran un año sin eso, pero la presión arterial muy mal controlada te lleva a todas estas complicaciones, accidentes cerebrovasculares, sangrados cerebrales, disecciones aórticas, porque la presión arterial tan alta de forma persistente va dañando la pared del vaso y en algún momento puede llevar a una disección. Una pregunta. Dime. ¿Cuál sería como la diferencia así como entre la disección aórtica y el hematoma intramural? El hematoma, la disección generalmente empieza con una lesión en la pared, así como ves acá, y ahí es donde se empieza a llenar de sangre. Y esta, ya se lo mostraré en la imagen siguiente, por eso se llama disección, porque lo que ocurre es que se va abriendo una luz por toda la arteria. En el hematoma generalmente se queda ahí, o sea, solo ve esa parte. En la disección no, la disección te puede empezar en la carótida acá, perdón, en la aorta acá y te puede llegar hasta la punta del pie. O sea, literalmente te quedas sin sangre en todo el cuerpo. En cambio en el hematoma, se forma ese hematoma ahí en la pared y ya, es como la diferencia. Y la úlcera penetrante simplemente es que también se puede contener y hay causas diferentes. Por ejemplo, una úlcera puede ser causada por sífilis, por ejemplo. Una sífilis no tratada te puede dar una úlcera a nivel de la aorta. En cambio, la disección, su factor de riesgo más común es la presión arterial. Igual todas empiezan con una lesión en la íntima. En la íntima, todas empiezan por ahí. Solo que en la intramural, o sea, la hematoma se contiene, la úlcera también, pero la úlcera viene por unas causas diferentes, exacto. Pero es una pregunta, ¿y la úlcera o el hematoma intramural puede evolucionar a disección? Generalmente no, generalmente se queda ahí contenido. Entonces, esto es lo que les decía ahorita. La clasificación de la disección aórtica, estas son unas clasificaciones anatómicas, según Stanford y según DeBakey. Básicamente la utilidad de esta clasificación, ¿sí? La utilidad de la clasificación es para el cirujano, es para la persona que va a reparar esa disección. ¿Listo? Sin embargo, es importante que ustedes sepan las clasificaciones porque esto
los podrían ustedes hacer pensar en los síntomas. ¿A qué me refiero? Tenemos un Stanford tipo A. El Stanford tipo A siempre empieza antes del arco aórtico. Siempre, miren, empieza antes del arco aórtico. Para Stanford simplemente se clasifican A y B, es decir, pues A es que empieza antes del arco aórtico y B es que empieza después del arco aórtico. ¿Listo? Pero para DBIQ se clasifican BIQ 1, 2 y 3. BIQ 1 es que empieza antes del arco aórtico y termina y pasa el arco aórtico. DBIQ 2 es que empieza antes del arco aórtico y se queda ahí. Y DBIQ 3 es que empieza después del arco aórtico y puede bajar. ¿Listo? Esa es la diferencia. Entonces, no es lo mismo un Stanford A que te empieza antes del arco aórtico y te diseca la carótida, por ejemplo, a una que te empieza tipo B después del arco aórtico y no te diseca la carótida. ¿Qué pasa si se diseca la carótida? Muerte enseguida, básicamente. Si la disección es tipo B, los síntomas van a depender de dónde empiece. Si puede empezar después del arco aórtico, pero entonces se va a llevar las arterias renales, se lleva las mesentéricas, se lleva todo esto. No es que sea más peligrosa, todas son más peligrosas, pero unas son una mortalidad más rápida que las otras. ¿Listo? Porque, por ejemplo, que era lo que le iba a explicar, si la disección empieza a nivel de la aorta abdominal, ¿sí?, hacia abajo, ¿cuáles van a ser los síntomas de mi paciente? Dolor abdominal, hipoperfusión distal. ¿Sí? Acá arriba va a estar bien, pero de aquí para abajo va a estar mal. Se presentan con dolor abdominal, isquemia mesentérica, hipoperfusión distal, entre otros. A diferencia si se presenta acá solo en la aórtica torácica, va a presentar dolor torácico o entre otras cosas. Si se presenta en el inicio de la aorta, puede presentar hipoperfusión cerebral. Entonces, todas son altamente mortales, solo que una es la mortalidad mucho más rápida que las otras y los síntomas van a ser también diferentes. ¿Listo? La semiología es un dolor agudo, retroesternal, se puede irradiar al cuello, a la espalda, al abdomen. Y la característica, miren que de todo les he dicho algo característico, de la pericarditis, del taponamiento, y ahora de la disección, ¿qué es lo característico? Que los pacientes dicen que es un dolor que los atraviesa. Es un dolor transficiante, lacinante, desgarrante. ¿Sí? Los pacientes generalmente, de todas las disecciones que he visto, siempre les describen que es que el dolor los está atravesando. ¿Sí? Inclusive muchas veces dicen que el dolor les empieza aquí y se le va para la parte interescapular. Ustedes escuchen que un paciente les dice eso y piensen enseguida que puede ser una disección aórtica. ¿Listo? El dolor es supremamente intenso, los pacientes se quejan de dolor y el dolor tampoco va a mejorar. ¿Cuáles son los concomitantes? Dependiendo. Si la disección empieza muy proximal, pues puede presentar síncope por hipoperfusión, va a presentar diferencia de pulsos, diaforesis, hipertensión arterial, disnea y soplo, que es una de las cosas más importantes, ver la diferencia de pulso. ¿Por qué? Porque si la disección es de aquí para acá, ¿sí?, acá ¿cómo va a estar el pulso? Disminuido, y acá va a estar normal, ¿cierto? En las piernas también. Entonces siempre una de las cosas que hay que buscar es la diferencia de pulso de más de 20 milímetros de mercurio en las extremidades. ¿Cómo es el algoritmo diagnóstico? Existe este algoritmo que yo se los mostré al grupo de urgencias, pero lo más importante para diagnosticar una disección aórtica es pensar que mi paciente puede tener una disección aórtica. Hay algo que siempre decimos en urgencias, que si tú pensaste en disección, tienes que mandar el estudio para disección. Si hay algo en tu paciente que te hizo pensar que podía tener una disección, hazle el estudio y ya, porque seguramente viste algo que te hizo pensar en disección. Entonces, te dice, tu paciente tiene criterios para pensar en disección aórtica. ¿De cuántos criterios te piden? Uno. Uno solo. Una sola cosa que te haga pensar en disección, ya es mandatorio de hacer el angiotaco. ¿Y cuáles son los criterios? Entonces te dice que tu paciente tenga una condición de alto riesgo, que tenga características del dolor o que tenga hallazgos al examen físico. ¿Cuál es una condición de alto riesgo? Pacientes con alteraciones del colágeno, como Marfan,
como enfermedades aórticas, como síndrome de Ehlers-Danlos, entre otras cosas. ¿Cuáles son las características del dolor? Todo lo que mencionamos: dolor torácico, lacinante, transfixiante, que sea severo, que sea intenso, que sea de aparición súbita, ¿sí? Y hay algo al examen físico como el déficit de pulso, las alteraciones en la presión, alteraciones neurológicas, entre otras. Es decir, cualquier cosa que tú encuentres en tu paciente que te haga pensar en disección, enseguida mandar el estudio específico para la disección, que es un angioTAC, protocolo disección. Entonces, la radiografía de tórax es un estudio de antaño que se utiliza para ver la disección, pero realmente su utilidad es muy baja porque esta solo sirve como para la disección que ocurre acá en la aorta torácica, pero si ocurre por debajo no la vas a poder ver. ¿Listo? Y básicamente lo que buscan es que haya un ensanchamiento mediastinal de más de 80 milímetros, porque como está disecado y se está llenando de sangre, pues eso va a aumentar el tamaño. Pero realmente lo que les digo que les va a ayudar a hacer el diagnóstico es el angioTAC protocolo disección o protocolo aorta. Ya les explico la imagen, pero por eso les traje este video. Esto es un paciente que tuvimos acá. Entonces se le mandó el angioTAC. ¿Sí lo logran ver bien ahí? Se le mandó el angioTAC protocolo aorta. Lo que nosotros buscamos en el angioTAC es la presencia de la luz falsa. ¿Listo? Entonces, este es el corazón, ¿sí? Y esto es la aorta torácica. Esto se hace con contraste, es decir, se va a ver blanco. Donde esté blanco es donde está el contraste. Esta aorta debería toda pintarse de blanco, pero ven aquí que acá está blanco y acá está otro color. Esta es una disección. ¿Listo? Esto está disecado, acá no está llegando el contraste, acá sí. Entonces, miren cómo va, miren cómo llega, hasta acá llegó. Miren, miren, miren. Va muy rápido, lo sé. Nuevamente. Voy a ponerlo así. Todo aquí, todo esto. Todo esto que está acá alrededor. La luz falsa sería lo origen. ¿Sería lo que? Sí. Miren, esto es lo verdadero y esto acá es lo falso. ¿Listo? Una pregunta. ¿Y por qué esa luz falsa pues no se llena de contraste? Porque esto me parece que es un hematoma. Pero más así también se ve. ¿Listo? Mira, entonces mostrándole las imágenes anteriores. Acá, miren si logran ver esto. ¿Quién me ayuda con la luz? Porfa, la apagan un segundito. Porque creo que con la luz apagada. Allí el falso número está lleno de sangre. ¿El qué? El falso número Sí. también está lleno de sangre. Sí, claro. Entonces miren que acá creo que se deben poner la haya, pero básicamente si logran ver las dos coloraciones. ¿Sí ven la diferencia? Sí. Aquí, esta de acá arriba es la luz verdadera y la de abajo es la luz falsa. ¿Listo? Acá también, esto es la luz verdadera y esto acá es la luz falsa. Acá, todo esto que ven aquí es la luz falsa y lo que está acá dentro es la luz verdadera, igual que acá. ¿Listo? Entonces uno manda ese angioTAC, protocolo aorta, para poder diagnosticar el síndrome aórtico aórtico. ¿Listo? Y bueno, uno de los temas más esperados, que es el síndrome coronario agudo. Que el síndrome coronario agudo es el motivo, una de las causas más comunes de dolor torácico en urgencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de síndrome coronario agudo, hablamos de un dolor que generalmente es de aparición aguda, se habla de menos de 20 minutos de duración, que puede ser retroesternal, que se puede irradiar, como siempre les dicen, a los miembros superiores, cuello, mandíbula, puede ser opresivo, es severo en intensidad y puede mejorar en el reposo, empeora con el esfuerzo y algunas veces mejora con el nitrato. ¿En qué se basan esas diferencias? Entonces, esto que estamos describiendo aquí es un dolor anginoso, un dolor cardíaco, anginoso. ¿Cómo lo diferenciamos? Si quieren, prendan la luz, que vemos gente con... Prendan la luz para que puedan ver mejor. Muchas gracias, doctor.
Entonces, la diferencia, ¿sí? Cuando el dolor anginoso, cuando el dolor anginoso los hace pensar en infarto, sobre todo cuando el dolor no mejora, dura más de 20 minutos, ¿cierto? Dura más de 20 minutos, no mejora, el paciente se sienta, persiste el dolor. Eso es muy característico de que pueda ser un infarto. Y se presenta con toda la descarga adrenérgica de la diaforesis, las náuseas, los vómitos, entre otros. Entonces, por eso es que yo le dije al doctor que mencioné al principio de que el cuadro clínico del paciente era sugestivo de una angina inestable, todavía no podíamos clasificarlo así. En ese momento lo clasificamos como un síndrome coronario agudo. ¿Por qué? Porque el síndrome coronario agudo, como vemos en esta imagen, este síndrome coronario agudo abarca la angina inestable, el infarto con elevación del ST y el infarto sin elevación del ST. Es decir, si mi paciente llega a urgencias con un dolor torácico opresivo de una hora de evolución que le apareció cuando el paciente estaba sentado, ¿sí? Que se asocia a diaforesis, náuseas, se irradia miembro izquierdo, yo que pongo en el diagnóstico síndrome coronario agudo, porque todavía no sé si está infartado o si no está infartado o si tiene una angina inestable, pero ¿qué pienso en un síndrome coronario agudo que puede ser cualquiera de esos tres? Listo, es como lo primero. El síndrome coronario agudo se puede presentar tal cual con todos los síntomas que mencionamos, o puede inclusive el paciente ingresar a urgencias con un choque cardiogénico, con falla cardíaca o con un paro cardíaco. ¿Sí? El infarto te puede llevar a paro cardíaco. ¿Y qué hallazgos vamos a buscar en el electrocardiograma o qué vamos a encontrar? Podemos encontrar desde un electrocardiograma totalmente normal o unas alteraciones del segmento ST que puede ser elevación del ST, depresión del ST o presencia de arritmias malignas. Entonces ahí la pregunta es cómo diferenciamos uno del otro. Entonces, ya me verá la esto es supremamente importante porque quiero que entiendan lo siguiente. Cuando ustedes le llega a un paciente a urgencias con dolor torácico y piensan que puede tener un infarto, es decir, hace parte del síndrome coronario agudo, lo primero que le van a hacer es un electrocardiograma, ¿cierto? Y con ese electrocardiograma ustedes van a clasificar a su paciente en infarto con elevación del ST o puede ser un infarto sin elevación del ST o una angina inestable. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre una angina inestable y un infarto sin elevación del ST? Las troponinas. Para decir que hay un infarto, ya sea elevación del ST o sin elevación del ST, tengo que tener troponinas. En la angina inestable no hay elevación de troponinas. Entonces, lo que nos va a hacer la diferencia inicial, primordial, es si hay o no elevación del ST. ¿Por qué es tan importante reconocer enseguida que hay una elevación del ST? Porque el paciente que tiene una elevación del ST requiere un tratamiento inmediato y rápido. El paciente que no tiene elevación del ST no tiene que ser tan rápido. Primero tienen que ver si está infartado o no. Porque cuando hay elevación del ST, enseguida uno dice se está infartando. ¿Sí me hago entender o quedar en duda? Silencio sepulcral. ¿Sí me hice entender? Entonces, cuando ustedes tienen un paciente con síndrome coronario agudo, el síndrome coronario agudo se da porque una de las arterias, una de las coronarias se obstruyó, ¿cierto? El paciente tiene unas placas de ateroma en las arterias coronarias y lo que puede ocurrir es que ese flujo, o lo que ocurre más bien, es que ese flujo de esas arterias coronarias se obstruye, ya sea porque la placa se rompe y obstruye el vaso, ¿sí? O porque hay una ruptura de la placa y forma un trombo que lleva a la oclusión total de la luz del vaso. La oclusión total de la luz del vaso es lo que te va a dar un infarto con elevación del ST. La oclusión parcial de la luz del vaso es la que te da infarto sin elevación del ST. Entonces, ¿por qué hay que reconocer la elevación del ST enseguida? Porque el vaso está totalmente ocluido, ¿cierto? Si el vaso no está totalmente ocluido, significa que
tienen chance de que está llegando algo de sangre. Por eso esta es una urgencia. Reconocer enseguida si es una elevación del ST, y por eso si hay una elevación del ST decimos está infartado, no esperamos troponinas ni nada. ¿En quiénes hay que esperar troponinas? En los que no son elevación del ST, ¿cierto? ¿Ahí sí me entendieron o no? Sí. Entonces llega con dolor torácico que me parece un síndrome coronario agudo, a un electro porque quiero identificar si es elevación del ST. El electro sale normal. ¿Puedo decir que no está infartado? No. No, porque me faltan las troponinas todavía. Es decir, tiene un dolor característico, tiene un electro normal, pero no tengo troponinas. Ese paciente tengo que ingresarlo y pedirle troponinas y esperar las troponinas. El paciente se sienta, espera 1 hora, 2 horas sus troponinas, las troponinas le salen positivas, listo, está infartado, ya, normal. Pero me llega mi paciente con dolor torácico, Normal. que da un electro, tiene elevación del ST, ¿me toca esperar las troponinas? No, enseguida Actúa. ese paciente tiene que ser llevado a hemodinamia para reperfundirle porque tiene un vaso totalmente ocluido. ¿Listo? Entonces, por eso es importante enseguida reconocer si tiene una elevación o no del ST. ¿Vale? Listo. Entonces, hacemos el electrocardiograma y ¿qué es la elevación del ST? Entonces, para nosotros decir de que hay una elevación del ST, lo que vamos a buscar es que haya una elevación del punto J en 2 derivadas contiguas. ¿Qué son derivadas contiguas? Que miren la misma cara del corazón, exacto. Y ya eso sí se lo tienen que aprender de memoria. Perdón, ya me regreso, tranquilo. Era para ver si lo tenía acá. No lo tengo. Entonces, se tienen que aprender de memoria que B1 y B2 es cara septal, B3 y B4 es cara anterior, B5, B6 lateral, ¿sí? Ya, eso se lo tienen que aprender ustedes totalmente. Pero tiene que ser que miren la misma cara del corazón. En todas las derivadas tiene que estar elevado 1 milímetro, ¿cierto? Pero B2 y B3 son diferentes. En esa la elevación tiene que ser, va a depender de si es hombre o si es mujer y va a depender de la edad. Entonces, si es mujer, en B2 y en B3 la elevación tiene que estar mayor o igual de 1.5 milímetros y en hombres, si es un hombre mayor de 40, tiene que estar mayor de 2 y si es un hombre menor de 40, tiene que estar mayor de 2.5. Eso se lo tiene que aprender de memoria, no hay de otra. ¿Listo? ¿Sí entienden eso, cierto? Elevación de este porcentaje en 2 derivaciones contiguas. Ejemplo, si yo encuentro una derivación de 1 milímetro en B2 y en ABL, ¿puedo decir de que es un infarto con elevación del ST? No, porque no, mira, no son 2 derivaciones contiguas. ¿Listo? No importa, no es que doctor es que está elevado aquí y en esta. No, porque no son 2 derivaciones contiguas. ¿Listo? Esto simplemente es como para que recuerden cómo es la evolución del paciente que tiene una oclusión de una de las arterias. Generalmente lo primero que pueden presentar el paciente con infarto con elevación del ST cuando consulta muy rápido, es decir, me dio el dolor y a los 30 minutos estoy en urgencias o llegué a los 20 minutos en urgencias porque iba al lado del MUN, lo primero que pueden presentar son unas ondas T hiperagudas. Y entonces por eso es que siempre se dice que se le haga un electrocontrol de repetición a los 10 minutos, porque evoluciona, ¿listo? Y luego, ¿qué va a presentar? Si ya pasaron más de 10, 30 minutos o la primera hora, ahí es cuando va a estar empezándose a presentar la elevación del ST. Y si ya pasó más tiempo y yo no le reperfundí el vaso porque no fui a la clase y entonces no supe reconocer la elevación del ST y le hago un electro a la hora a mi paciente, ¿qué va a presentar? Inversión de la onda, de la pérdida de la onda T, y va a presentar la onda Q. Y ese pobre paciente lo atendió un doctor que no vino a la clase y entonces le hicieron un electro en un mes y que encontraron ya que el paciente tenía una Q patológica y le quedó una cicatriz en el corazón porque no le reperfundieron el vaso. ¿Listo? Esa es la evolución natural de la enfermedad cuando se ocluye un vaso, una arteria en el corazón y no se reperfunde. ¿Qué queremos evitar nosotros? Que eso ocurra. Reperfundimos el vaso rápidamente y evitamos la cicatriz. ¿Listo? Eso con ese tema. Recuerden, bueno, no sé si lo vieron en algún momento en sus clases de semiología, pero antes, perdón, de fisiología, pero antes los infartos se clasificaban en infarto Q e infarto no Q.
El infarto Q, que dejaba la Q patológica, es el infarto con elevación del ST. El único infarto que deja Q patológica es el infarto con elevación del ST porque hay oclusión total. El infarto no Q es el infarto sin elevación. Allí no hay oclusión. ¿Listo? Lo otro que pueden aprender, si ustedes son muy juiciosos y les gusta la cardiología o la medicina interna, es saber cuál es el paso culpable según las derivaciones. Entonces, si son, por ejemplo, B1, B2 o B3 o B4, allí cuál es la arteria que está irrigando esa zona, la arteria descendente anterior, ¿sí? Si es D2, D3 a BF, ¿qué arteria es? ¿Es la arteria coronaria derecha o la circunfleja? Esto se lo pueden aprender si quieren. Si van a ser internistas, les toca. Hay otros patrones electrocardiográficos que les pueden hacer pensar en oclusiones de la descendente anterior o del ST, que son como unos símiles, pero no son indicación de repercusión inmediata del vaso, sino que hablan de oclusión de una arteria. ¿Ya? Por ejemplo, uno de los más importantes que les voy a mostrar, vamos a darle zoom, es el patrón de Wellens. ¿Alguna ha visto un patrón de Wellens en urgencia? Esos también llegan bastante. No. Bueno, entonces el patrón de Wellens lo que te dice es que probablemente tu paciente que tiene dolor tiene una oclusión de la arteria descendente anterior, pero no se manifiesta como una elevación del ST, sino que se manifiesta como un patrón de Wellens, ya sea tipo A o tipo B. Estos van a aparecer en las derivaciones más que todo B2 y B3, pero también pueden aparecer de B1 a B4. En el tipo A, el paciente lo que va a presentar es una elevación mínima del ST, ¿sí? Con una elevación del punto J que va a estar un poco más de 1 milímetro y la onda T va a estar isobifásica, es decir, una parte positiva y una parte negativa. En el tipo B, lo que van a presentar es una inversión total de la onda T, una inversión total de la onda T, y puede aparecer en todas estas derivadas. Eso se llama patrón de Wellens tipo B. Y sugiere de que hay una oclusión, de la arteria descendente anterior. ¿Listo? Tienen que estudiar todos estos patrones, estos están en la guía de infarto del año 2023, si mal no estoy. Bueno, ¿quién se atreve a decirme qué hay en este Excel? Parece una elevación difusa. Seguro. Depresión del cuello, ¿qué? Elevación del ST, no. Miren, ¿qué les dije yo que era la característica morfológica de la elevación del ST en pericarditis? Que era como Cóncava. ¿Y eso les parece cóncavo? No, esa no está cóncava. No. ¿Quién dijo sí? No está cóncava. Cóncavo es así, recuerden, eso no es cóncavo. Cóncava, en copita. Eso es... O sea, si ustedes miran acá, B2, B3, B4, B5, no es cóncavo, es una elevación. Este paciente tiene un infarto con elevación del ST de la arteria descendente anterior en su parte más proximal. ¿Por qué? Cuando la arteria descendente anterior se ocluye proximalmente, todo lo que está de ahí para abajo se infarta. ¿Listo? Eso es una oclusión de la arteria descendente anterior en su porción más proximal o del tronco. Por eso es que ustedes ven B1, B2, B3, B4, B5, todo eso lo ven con elevación del ST. Porque, ¿qué irriga la arteria descendente anterior? Todo el ventrículo izquierdo. Todo el ventrículo izquierdo. Entonces, todo ese ventrículo izquierdo tiene unos datos de infarto. Miren que aquí se confundieron algunos y pensaron en pericarditis, pero la morfología del ST es supremamente importante, porque en pericarditis es cóncavo. ¿Listo? Acuérdense de eso. Ya no fui yo, eso ustedes. Ustedes aquí ven D1 y ABL afectado
porque esas son las derivadas que están más hacia la izquierda. Es decir, ese mismo infarto o esa misma oclusión de la descendente anterior proximal termina afectando un poco el lado más distal, la irrigación más distal, y por eso se ve elevación de D1 y ABL también. Este electro, ¿qué tiene? Parece también un infarto, pero inicial, ¿Un infarto qué? como inicial con la onda T. No, pero yo que les dije de la inicial, ¿era onda T cómo? Ajá, y ahí cómo está. No, está como... Ahí la onda T no está positiva, está en negativo. Y entonces, Sin elevación depresión del del ST. ST. Pero es que, doctora, pero en este paciente, ABF, no, iba a decir una locura. Iba a decir que ABF se ve como medio isofásico y de uno se ve positivo, entonces de pronto tiene como O una sea, depresión a ver del si está corazón. isofásico, pero es lo menos importante. No, pero digo que eso no podría cambiar algunas positividades, o sea, que sean positivos y negativos algunos son. Eso es, ¿quién me dice? Y le pongo 5 hoy. Ah, Wellens. ¿Wellens qué? Eso es un Wellens tipo B, se los mostré ahorita. Un Wellens tipo B. Hay una inversión de la onda T, que yo les dije que puede ser de B1 a B4, que es lo más común en todas esas derivadas. Eso indica una oclusión de la descendente anterior también. ¿Listo? Ahí. Y este. El signo de la regadera en D1. La cosa de, o sea, se ve figura de regadera en D1, entonces... Figura de regadera. Yo los conozco por figuritas, o sea, le pongo como figuritas, Ajá. algunas cosas. Y ese se ve como si fuera una ducha. No lo ven. Y que no lo ven. No lo es. En fin, iba a decir que la reconstrucción, la de la Hipertrofia del ¿Quién me dice? Diagnóstico. no, yo iba a proponer. hipertrofia del ventrículo izquierdo. No. ¿Qué criterio le sacaste? Los voltajes están muy elevados en las precordiales. Pero no. Recuerda que tú puedes sacar los criterios de hipertrofia, miras el AS, pues miras R, pero tienes que sacarle los criterios. Pero no es lo más importante. Hay elevación del ST, ¿En qué pared? en ABL de 1, Y entonces de uno ya ve qué cara mira. lateral alta. O Y sea, entonces, circunflejo. y un infarto con elevación del ST de la cara lateral alta, listo, que puede estar siendo la circunfleja. ¿Ya? Listo, entonces para nosotros hablar de infarto, están los criterios de infarto, ¿sí? Esto es, bueno, en general, el paciente tiene que tener daño miocárdico, ¿sí? Con evidencia clínica de isquemia y detección de alteraciones de las troponinas. Y al menos una de las siguientes condiciones: síntomas de isquemia, es decir, tiene que haber un cuadro clínico sugestivo de dolor torácico. Tienen que tener cambios del electrocardiograma que les haga pensar en infarto, ¿sí? Que pueden ser ya sea ondas Q patológicas, alteraciones imagenológicas de pérdida de miocardio viable, que eso lo vemos por ecografía, o que cuando el paciente lo lleven a arteriografía coronaria le encuentren un trombo. En conclusión, para hacer el diagnóstico de infarto, ¿qué debemos tener? Síntomas, alteraciones electrocardiográficas o imagenológicas y troponinas positivas. ¿Por qué? Porque las troponinas son los que nos indican de que las células miocárdicas se están muriendo. ¿Listo? Así Y como se están muriendo, se están lisando, se están liberando troponinas a la sangre. Estas troponinas son los biomarcadores de
daño miocárdico, de muerte celular. Entonces, lo primero que todo que me toca explicarles que esto no aplica para el paciente con infarto con elevación del ST. Recuerden que ahorita les dije, si el paciente tiene elevación del ST, yo no espero las troponinas. Enseguida es un infarto y enseguida se lleva a repercusión. Pero entonces teníamos ese paciente que hablábamos al principio, que llegó por dolor torácico, le hago el electro y el electro está normal, pero el dolor es muy sugestivo del dolor torácico, entonces yo lo ingreso y le pido unas troponinas. Las troponinas que usamos normalmente hoy en día son troponinas ultrasensibles. ¿Eso qué significa? Eso significa que se detectan las elevaciones muy tempranas del dolor. Es decir, antes tenían que esperar a veces hasta 5, 6 horas, 3 horas para que se elevaran las troponinas y saber si había infarto o no. Hoy en día, los reactivos que se utilizan detectan niveles tan bajos de troponinas que inclusive en la primera hora, en la primera media hora, ya son detectables. ¿Listo? ¿Cuál es la utilidad? La utilidad es que si mi paciente llega con 2 horas de dolor y quiere unas troponinas ultrasensibles y me salen negativas, ¿hay probabilidad de que sea infarto o no? No, porque si ya mi paciente tiene 2 horas de dolor, las troponinas tendrían que estar elevadas y si las ultrasensibles me salen negativas, pues probablemente mi paciente no esté infartado. Entonces de ahí se creó este algoritmo que se llama algoritmo de rule-in y rule-out. Lo voy a poner de esta forma para ver si lo ven más mejor. Entonces, ¿qué te dice este algoritmo? Tu paciente llegó al servicio de urgencias con dolor. Es un infarto sin elevación del ST. Entonces tú puedes hacerle unas troponinas iniciales y dependiendo de cómo salgan esas troponinas, tú enseguida lo clasificas como infarto o tu paciente descartas el infarto o queda en una zona gris. ¿Listo? Me voy a ir a esto primero. Estos son todos los tipos de troponinas que existen. Acá en el hospital utilizamos las troponinas Architect, el reactivo Architect, que es el que está en rojito. Entonces, si a mí me sale una troponina en rango de rule-in, que es este que dice high, yo nada más necesito hacerle una sola troponina a mi paciente y enseguida digo que está infartado. Para decir que es rango de rule-in, tiene que estar mayor de 64. Una troponina mayor de 64, listo, está infartada. No tengo que hacerle una segunda troponina, no tengo que hacer curvas de troponina ni nada, porque ya el valor me dio en rango de rule-in. Pero entonces le hago esa primera troponina, pero me sale en menos de 4, very low. Eso se llama rule out. Está tan negativa que yo no tengo que hacerle una curva porque no hay probabilidad de que mi paciente esté infartado. Es decir, lo mando para la casa enseguida o le busco otras causas de dolor torácico. Eso se llama rule in y rule out. ¿Listo? ¿Hasta ahí entendido? Pero entonces vienen unos pacientes que quedan en algo que se llama zona gris. Quedan entre 4 y 64. ¿Qué hacemos con esos pacientes? A esos pacientes le hacemos una curva de troponina, una troponina control. Y esa troponina control se la podemos tomar o a la hora, ¿sí? O a las 2 horas. ¿Y qué es lo que buscamos? Que el cambio, ¿sí? Que el cambio, que es este que está en la última fila, el delta, sea mayor de 6 si se lo hago a la hora o mayor de 15 si se lo hago a las 2 horas, ¿vale? Y ahí yo digo, listo, mi paciente sí se infartó. Pero si el cambio es menos de eso, no se infartó. ¿Me hago entender? ¿Puedes repetir lo de la zona gris? La zona gris son esos pacientes que quedan en 3. En este caso, en el caso de las troponinas naranjadas, entre 4 y 64. Eso es zona gris. En ellos le tengo que hacer una curva, una segunda de troponinas, a ver si hacen un delta positivo. Si hay un cambio de más de 6 si es a la hora o más de 15 si es a las 2 horas. ¿Listo? Pero ese delta con respecto a qué valor. A la troponina inicial, por ejemplo, si la primera te salió en 3 y tú se lo pediste a la hora, tiene que haberlo aumentado más de 6. Es decir, 3 más 6, 9. Tiene que estar en 10 por lo Pero menos. debe ser más de 4. Sería menor. Debe ser en 10. Ajá, más de 10. Más 6, 16. Porque en 3 lo despacho. Por eso, te salió en 3. Ah, perdón, exacto, tienes toda la razón. Está en zona gris. Te salió, por ejemplo, en 5, ¿sí? Tienes que hacer el cambio más de 6, es decir, 11. ¿Ya? ¿Listo? Entonces,
ocurrir? Si yo llegué a los 30 minutos del dolor al servicio de urgencias, me empezó y me vine súper rápido acá y llegué a los 30 minutos, ¿en cuánto tiempo ustedes me prefieren mandar la curva? A las 2 horas, como para darle más chance de que salgan positivas. Pero si mi paciente llega a las 4 horas del dolor, ¿para qué se lo voy a mandar a las 2 horas? Lo mando a la hora y ya, porque ya llevaba muchas horas de dolor, no lo voy a hacer esperar más. ¿Me hago entender? ¿Sí entendieron eso? ¿Sí? Sí. Bueno, Sí. dime. Con la curva positiva, entonces digo, hay infarto. Hay infarto, pero no es elevación del ST, porque esto solo es para el infarto sin elevación del ST. ¿Listo? Bueno. Es importante que sepan, chicos, que hay muchas causas de elevación de troponina diferentes al infarto, la falla cardíaca, el tromboembolismo pulmonar, la disección aórtica misma, y esto es para que se les quede en la mente que no deben pedir troponina si ustedes no piensan en un infarto, porque luego les sale la troponina positiva y ¿qué hacen con esa troponina? Entonces nada, llevarse para la casa que no se pide troponina a todos los pacientes, solo le pido troponinas a los pacientes que yo creo que pueden estar teniendo un infarto. Cuando me llega el paciente de urgencias con un infarto, tengo que hacerle unas escalas, la escala de Philip-Kimball, que es una escala totalmente clínica, que me ayuda a saber cuál es la mortalidad de mi paciente en los primeros 30 días, y esa básicamente lo que va a buscar es datos de falla cardíaca. Mi paciente no tiene ningún dato de falla cardíaca o tiene algunos datos como crépitos, por ejemplo, S3, galope, entre otros. Es un Philip-Kimball 2. Si mi paciente ya tiene datos francos de edema pulmonar, es un Philip-Kimball 3. Y si mi paciente ingresa en choque cardiogénico, es un Philip-Kimball 4. ¿Qué significa esto? La mortalidad. Obviamente, una mortalidad mayor, los pacientes que tienen Philip-Kimball 4, y estos pacientes se tienen que manejar, los que tienen datos de falla cardíaca, en la unidad de cuidados intensivos. Philip-Kimball 1 y Philip-Kimball 2 podrían ser manejados en, bueno, mentira, todos los infartos se manejan en unidad de cuidados intensivos. La escala de Grace te mide la mortalidad a 90 días, y esta escala es importante porque los pacientes que tienen mayor mortalidad, mayor probabilidad de mortalidad, tienen que ser llevados a cateterismo en las primeras 24 horas. Entonces la escala de Grace te mira la edad, la presión, la frecuencia, la creatinina, entre otras cosas, y te los va a clasificar en un riesgo bajo, medio o alto. En un riesgo alto, los pacientes que tienen más de 140 puntos, estos pacientes tienen que ser llevados a cateterismo en las primeras 24 horas porque tienen alto riesgo de muerte. Porque tienen alto riesgo de muerte. ¿Listo? Tarea. Buscar, tu tarea de ahora en adelante es buscar cuál es el tratamiento del paciente con infarto con elevación del ST. Igual, en teoría, eso ustedes lo ven más a fondo en sus rotaciones, pero lo que ustedes tienen que hacer es qué hacen ustedes con el paciente con infarto con elevación del ST. Bueno, vamos a darle un poquito más rápido que se nos está ¿Qué acabando. hacer con Infarto con elevación del ST. Listo, entonces el tromboembolismo pulmonar, chicos, básicamente es un coágulo que se forma en alguna otra parte del cuerpo, vaya a los pulmones, ¿sí? Y ocluye una de las arterias pulmonares. Esta oclusión de las arterias pulmonares va a manifestarse prácticamente con disnea. Entonces el paciente puede tener un dolor torácico súbito, retroesternal, que puede ser irradiado o puede no irradiarse. Se puede clasificar como opresivo, punzante, moderado, y este va a empeorar con la inspiración. Algo característico del tromboembolismo pulmonar, ¿sí? O de la tromboembolia pulmonar, es que más que dolor, los pacientes presentan disnea súbita. Disnea súbita, esto es típico. Entonces el paciente con TEP tiene disnea súbita, puede presentar hemoptisis, palpitaciones, trastornos de la oxigenación, y muy importante, buscar si tienen edema simétrico, porque esto significa de que probablemente tienen un coágulo en las piernas que viajó a los pulmones y ocasionó este. Hay pacientes que tienen factores predisponentes, como por ejemplo, hay unos que se asocian mucho más a esto, que es que hayan tenido fracturas de las extremidades, hospitalizaciones, reemplazos de cadera, infarto en los últimos 3 meses, entre otras. Recuerden que para que se forme un coágulo tiene que haber estancamiento del flujo sanguíneo, lesión endotelial e hipercoagulabilidad. ¿Cómo se llama eso? Triada de Virchow. Triada de Virchow. Se tiene que dar la triada de Virchow para que se formen estos coágulos que viajan al pulmón. Entonces,
cisanguínea, y la mayoría de los pacientes que tienen esta cisanguínea, ¿quiénes son? Los que están encamados. ¿Listo? ¿Qué vamos a buscar en un electrocardiograma de un paciente con tromboembolismo pulmonar? Es muchas cosas. Hay una cosa que es altamente específica, pero poco sensible, que es el patrón de McGee-White. El patrón de McGee-White es el S1Q3T3, es decir, en D1 van a ver una S profunda, y en D3 van a ver la presencia de onda Q, que está aquí, con una onda T invertida. Esto se llama patrón de McGee-White. Cuando ustedes ven eso, es altamente probable, más de un 90%, que el paciente tenga T, pero la sensibilidad es baja, del 25%. Es decir, que si el paciente no tiene patrón de McGee-White, puede tener T aún así, porque su sensibilidad es baja. No entendí. ¿Qué no entendí? S1 significa que en la derivación de 1 vas a buscar una S profunda. ¿Listo? S profunda. P, QRS, S profunda. Y en D3 vas a buscar una onda Q. Recuerda que la onda Q es la primera onda negativa en el complejo QRS, y en D3 normalmente no hay onda Q. Entonces, si hay onda Q en D3 y hay una onda T invertida en D3, eso se llama S1Q3T3. ¿Sí? El patrón S1Q3T3 es altamente específico, pero muy poco sensible. ¿Qué es lo más común que encuentran en los pacientes con TEP? La taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal es lo más común. Casi todos los pacientes con TEP tienen taquicardia sinusal. Y pueden encontrar otros hallazgos que básicamente son hallazgos sugestivos de aumento del volumen del ventrículo derecho, como bloqueo de rama derecha, desviación del eje hacia la derecha, alteraciones en la repolarización, ondas P pulmonar, inclusive un infra-CT de derivaciones derechas, como el de 2, de 3, todo esto son alteraciones que te pueden hacer pensar en un tromboembolismo pulmonar. ¿Qué ven aquí? ¿Hay S1Q3T3? No hay. ¿Y que sí hay? Dime. No, S1Q3T3. ¿Ah? Una taquicardia sinusal. Una taquicardia sinusal. Hay una taquicardia sinusal. Es lo más común que van a encontrar. ¿Listo? Y de ahí luego se pueden buscar más cosas. Pues estos no los tienen, pero siempre buscar la onda T pulmonar, el bloqueo de rama derecha, entre otras cosas. ¿Y acá qué hay? Ahí sí está el S1Q3T3. Aquí hay S1, S profunda, Q en la derivación D, perdón, en la derivación 3, y una onda T invertida, S1Q3T3. ¿Listo? Específico de tromboembolismo pulmonar. Y si ven aquí, el eje está desviado hacia la derecha, ¿sí? Hay depresión del ST en B1, B2, B3, bueno, ondas T invertidas, perdón, depresión no. Hay, ¿qué más? Ya, listo. Hay otras imágenes que son sugestivas de tromboembolismo pulmonar, al igual que en la disección. Ya la radiografía no se utiliza, pero si lo tienen a la mano puede usarse. Aquí van a ver en la joroba de Hamptons, por ejemplo, que es esto que vemos acá, que ocurre cuando ya hay infarto pulmonar, es decir, es un signo tardío de tromboembolismo pulmonar. Hay algo que se llama signo de Westmark, que es en las partes que donde no está llegando sangre se pierde la vasculatura, ¿sí? Entre otros. Pero lo que usted... Ay, no me eso, ya me voy atrás. Pero realmente lo que le pasa en el diagnóstico es el angiotac, protocolo T. ¿Listo? Antes de ir al angiotac, entonces tienen que aplicarle a todos los pacientes que ustedes le sospechen del tromboembolismo pulmonar algo llamado escala de Wells. La escala de Wells para tromboembolismo pulmonar mira todos estos criterios y te los clasifica en probabilidad alta, moderada o baja de que mi paciente tenga TEP. ¿Para qué sirve? Para identificar a qué pacientes le mando la angiotac. Si mi paciente tiene una probabilidad baja, hay algo que se llaman criterios de PERC, que son estos que estamos acá. Si mi paciente cumple todos estos criterios de PERC, no tiene ninguno,
los tiene todos, este paciente yo le puedo dar salida de forma inmediata sin ni siquiera hacerle el angiotac, porque la probabilidad de que tenga TEP es supremamente baja. Entonces, tengo a mi paciente que le sospechamos tromboembolismo pulmonar, le hago los criterios de Wells y lo clasifico en alta probabilidad o probabilidad baja o intermedia. Si mi paciente tiene alta probabilidad, enseguida lo tengo que llevar a angiotac protocolo TEP, de una. Y esto lo confirma o lo descarta. Pero si la probabilidad es baja o intermedia, lo que te dice es hágale el dímero D. El dímero D aquí se utiliza para excluir. Recuerden que el dímero D lo utilizamos aquí para descartar, porque el dímero D básicamente se eleva por cualquier cosa. Y si está negativo, la probabilidad de que el paciente tenga TEP es prácticamente nula. Entonces, si el dímero D me sale negativo, enseguida descarto. Pero si me sale positivo, igual va a terminar en angiotac. ¿Listo? Entonces, ¿a quién se le hace el dímero D? A los pacientes con sospecha de TEP con un Wells score de probabilidad baja o probabilidad intermedia. A los de probabilidad alta no se les hace el dímero D. Y este es el angiotac, y en el angiotac básicamente lo que vamos a buscar son zonas de alteración de la perfusión. Al igual que en la disección se le pone contraste. Y lo que nosotros queremos ver es que este contraste básicamente pinte todo el parénquima pulmonar. En el tromboembolismo pulmonar lo que vamos a ver es que hay oclusión de las arterias pulmonares. Ven que esto aquí está gris, esto es el trombo, esto que está aquí es el trombo. Y de este lado también, esto es el trombo. Acá en esta imagen, esto que está aquí es el trombo que está ocluyendo y no está permitiendo el paso de la sangre. Al igual que acá, esto es el trombo. ¿Listo? Entonces, al igual que acá arriba, esto es el trombo. Hay otras cosas que siempre se le tiene que hacer al paciente que tiene TEP, que es un ecocardiograma. En el ecocardiograma lo que podemos ver son signos ecocardiográficos de TEP, por ejemplo, que mi paciente tenga un coágulo en el corazón. Hay un signo muy específico que es este que vemos aquí, signo de McConnell, que el signo de McConnell básicamente, bueno, se me es difícil explicárselo, pero es básicamente que la punta del corazón tiene un movimiento asincrónico. Eso se llama signo de McConnell. Si ustedes ven un signo de McConnell en un eco-TT, piensen en que puede ser un TEP, lo que tiene su paciente. Que es asincrónico, por eso no va con el resto de las paredes. ¿Listo? Y lo otro que tienen que hacer es clasificar la gravedad del TEP. ¿Qué tan grave está mi paciente con TEP? Esto básicamente se hace teniendo en cuenta cómo están las troponinas, si hay datos de disfunción en el ecocardiograma y según la gravedad en una escala que se llama PESA. Si mi paciente no está inestable hemodinámicamente, tiene una escala de PESI negativa, no tiene disfunción del ventrículo en las imágenes y tiene las troponinas negativas, entonces mi paciente tiene un riesgo bajo, es decir, le puedo dar salida con tratamiento para la casa. Si tiene uno de estos dos positivos, mi paciente es un intermedio bajo, me toca dejarlo hospitalizado, hacerle vigilancia por 48 horas. Si tiene un riesgo intermedio alto, significa que estas dos están positivos y me toca dejarlo en la unidad de cuidados intensivos. Y si tiene todas estas positivos, también es un riesgo alto y me toca dejarlo en la unidad de cuidados intensivos. Quizá el final porque estoy algo atrasada en la clase. Dale. Bueno. El tromboembolismo pulmonar se define como inestabilidad hemodinámica aquellos pacientes que se presentan con choque, con hipotensión sistólica persistente o que el paciente tenga paro cardíaco. ¿Listo? Así se define inestabilidad hemodinámica en tromboembolismo pulmonar. Y para finalizar, neumotórax. Sé que son muchas cosas que toca repasar a profundidad, pero bueno. El neumotórax, chicos, es básicamente cuando ocurre una aparición rápida de gas, en este caso, a nivel del espacio pleural. Y eso lo que va a llevar es que se colapse el pulmón, y al colapsarse el pulmón puede llevar a inestabilidad hemodinámica. ¿Sí? Puede llevar a inestabilidad hemodinámica porque
lo que va a hacer es que se aumente la presión acá a nivel intratorácica y eso va a llevar a compresión del corazón y alteración hemodinámica. ¿Listo? Los pacientes generalmente presentan un dolor torácico agudo que puede ser retroesternal, también se puede irradiar. Aquí es mucho más común que sea un dolor punzante más que opresivo y el paciente va a tener un dolor que empeora con la respiración profunda. ¿Qué concomitantes puede tener? Puede tener disnea. El dolor generalmente es en un solo lado del tórax, el lado donde está el neumotórax. Pueden presentar dificultad respiratoria y se puede asociar a traumas o a fracturas costales. En el examen físico van a encontrar enfisema subcutáneo. Los ruidos respiratorios del lado donde está el neumotórax van a estar totalmente abolidos porque obviamente todo el pulmón está colapsado, es decir, que no hay ruidos respiratorios. Va a haber asimetría en la expansión del tórax y puede haber hiperresonancia a la percusión del tórax. ¿Listo? Todo esto por la presencia de gas en este espacio normal. Puede ser traumático o no traumático, ¿sí? En los pacientes con neumotórax no traumáticos generalmente pueden ser inclusive por el consumo de drogas o por maniobras que aumentan la presión transpulmonar, personas que hacen maniobras de Valsalva, buceo, entre otras cosas. Y el secundario generalmente se deben sobre todo a traumatismo o a condiciones importantes o muy comunes, por ejemplo, los pacientes con EPOC que tienen bulas. La ruptura de estas bulas ocasionan la salida de ese aire a ese espacio y pueden condicionar un neumotórax. En el neumotórax, en las imágenes, básicamente lo que van a ver es una pérdida de la vasculatura, ¿sí? Pérdida de la vasculatura, el pulmón se va a ver totalmente colapsado y van a buscar esta línea. Allá es donde mejor se ve. Si alcanzan a ver esta línea que están señalando las flechas amarillas. Esta línea es el pulmón. De aquí a acá no hay pulmón. Ese pulmón está colapsado. Igual que acá. Aquí esta línea que es el pulmón. Todo esto es aire. Y de igual forma aquí. Entonces básicamente es que todo este espacio queda lleno de aire y ahí es donde se va a presentar la hiperresonancia y por eso que el paciente presenta la disnea. Listo. Eso es todo, chicos. Pero